Alumnos, en este día, viernes, ya cerrando el fin de semana, ya se acaba la cuarentena y bueno, y quédese en casa, siga quedándose en casa. No salga porque la cuestión todavía no ha pasado. La situación se sigue poniendo un poquito bien tensa. Ya se sigue poniendo tensa la situación. No salga, quédense en casita. Ya, esa es mi recomendación que le doy a todos los papitos, a las mamitas y a ustedes jovencitos. Quédense en casa, no salgan. Bien, ahora vamos a entrar a otro punto de, de nuestras clases, a otro tema, y vamos a hablar de lo que es la nutrición, la alimentación, la nutrición y los tipos de nutrición. Yo siempre he hecho esta pregunta: ¿alimentación será lo mismo que nutrición? Dígame, ¿es lo mismo la alimentación que nutrición? ¿Viene a ser igual? Primero tenemos que saber la definición. ¿Qué es alimentación y qué cosa es nutrición? Sabemos que... Espérense un ratito. Ya. Sabemos que todos los alimentos contienen nutrientes. Unos en mayor y otros en menor proporción. Unos en mayor o menor proporción. Todos los alimentos no. Pero no, como le digo, una cosa es alimentación y la otra es nutrición. A ver, la alimentación es para serle más exacto, vamos acá. Primero vayamos a la pregunta que dice, ¿qué es la alimentación? ¿Y qué cosa viene a ser la alimentación? A ver, pregunto y no hallo respuesta. ¿Qué es la alimentación? Bueno, la alimentación es un proceso voluntario, es un acto voluntario. Yo como porque quiero comer. Puedo comer 3 veces al día, 2 veces al día, o puedo comer a cada rato. Es un acto voluntario. No estoy haciendo un acto inconsciente, es un acto voluntario. La alimentación viene a ser un acto voluntario, ¿ya? Consciente. Es un acto voluntario, consciente, educable, porque tú te educas, tú sabes que tienes que comer tus 3 comidas diarias. Algunos le ponen hasta 4, otros ya están en la gula que comen a cada rato. Pero es un acto voluntario, consciente y educable. ¿Qué tanto tienes educado tu organismo para comer? Entonces, como es un acto consciente, educable, ¿en qué consiste? Consiste en la preparación y en la ingestión de los alimentos. Repito, ¿qué es la alimentación? La alimentación es un acto consciente, voluntario, educable. ¿En qué consiste? Consiste en la elección. Tú eliges qué comer. Consiste en la preparación. Tú te preparas tu comida. Y consiste en la ingestión de los alimentos. Yo agarro y lo echo a la boca. Se llama ingestión. En eso consiste la alimentación. Hasta ahí tenemos definido qué es la alimentación. Ahora, nutrición es diferente, que son los nutrientes. Entonces, nutrición ya tiene otro concepto un poquito más complejo. Un poquito más compleja, porque ya nutrición es cuando los alimentos que ya hemos ingerido voluntariamente viene el proceso de nutrición dentro de nuestro cuerpo. Ya no es nuestro cerebro quien trabaja, sino nuestro organismo digestivo. Nuestros órganos, nuestro sistema digestivo es el que trabaja. Pero sigamos con los alimentos, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, ya sabemos que la alimentación es un acto o proceso voluntario, consciente, educable, que consiste en la preparación, en la elección y la ingesta
¿no?, de los alimentos, entonces tenemos que saber que los alimentos también tienen una procedencia. Claro, tenemos que saber de dónde proceden los alimentos. Entonces, los alimentos tienen una procedencia. Hay alimentos que son netamente naturales. Te vas, coges un árbol, un manzano o un palto, te subes al pacae, a una higuera. Son alimentos naturales, como la papa que cosechas y en ese momento la sancochas y te les... Esos son alimentos naturales. Y también hay los alimentos que son elaborados, que ya pasan por un proceso ya industrial. Ya les agregan otras sustancias. Pueden ser químicos, le agregan más calor, le agregan algunas radiaciones, preservantes, saborizantes, y esos son elaborados, preparados ya en una industria. Sí. Por eso digo, ya tienen un proceso. Los enlatados, por ejemplo, las conservas, ¿no? Los enlatados. Un ratito, ya, muy bien. Los enlatados son procesos, son alimentos que vienen procesados, ¿no? Los embutidos también son alimentos que vienen procesados, ¿no? El hot dog, el chorizo, la jamonada, la mantequilla también viene procesado. Entonces, hay dos tipos. Los naturales, los que puedes coger, dice, de la chacra a la olla, y los procesados, que vienen ya por una serie de procesos químicos, le echan saborizantes, preservantes, les aplican radiaciones para que tengan un sabor agradable. Y bueno, le ponen con letras muy chiquititas, muy pequeñitas, que para una persona que es corta de vista y no puede leer, le va a dar un calambre al ojo, porque de tanto esforzar su vista no va a saber. Y le ponen en palabras, en qué cosas, calorías, kilocalorías y todo lo demás, que muchos ni siquiera entienden qué cosas están comiendo. ¿Ya? Por eso que ahora dicen en la mañana, alto en sodio. Ay, dicen que era sodio, yo me mando nomás, que sodio. Si le ponen alto en sacarosa, glucosa, ¿por qué no ponen mejor alto en azúcares? Y punto. Ah, ya saben que el azúcar no es tan bueno. Mucho azúcar es malo. Entonces dice alto en sodio. Bueno, el sodio es un componente que se le echa en las comidas saladas para darle un mejor sabor. Y que un poco es bueno. Un poco. El sodio, como biomoléculas inorgánicas o como bioelementos, se aplica en menor proporción. Pero dice alto en sodio, como la gente no conoce que el sodio solamente debemos consumirlo en menor proporción, le metemos sodio porque no sabemos qué es, no nos han educado. Entonces ya el proceso de nutrición ya se encarga de hacer eso. Ahora bien, entonces, los alimentos son productos, pueden ser naturales o pueden ser procesados. ¿Ya? Ahora, para ser procesados tienen que ser mezclados, ¿no? Son alimentos mezclados, pero los alimentos cumplen una función, cumplen determinadas funciones para el organismo. Y la función es de proporcionarnos energía. Así de simple, nos proporcionan energía. Ahora, hay alimentos simples. Alimentos simples. ¿A qué llamamos nosotros alimentos simples? Está. Sabemos que es alimentación y dentro de la alimentación tenemos los alimentos simples y los alimentos compuestos. Ahora, los alimentos simples. ¿A qué llamamos alimentos simples y a qué llamamos alimentos compuestos? Ahora, los alimentos simples están formados por un solo tipo de nutrientes. Los alimentos simples están formados por un solo tipo de nutrientes. Ejemplo, el aceite. El aceite que contiene lípidos, lipo viene de grasa.
los aceites. O sea, hablamos del aceite vegetal para una mayor aclaración, ¿no? Los aceites, por ejemplo, el azúcar, que también contiene lípido, ¿no? Esos son los alimentos simples. Los alimentos compuestos están formados por diferentes tipos de nutrientes. Por ejemplo, ya el pan, la leche, ya ellos están formados de carbohidratos y proteínas. Entonces, hagamos esa diferencia. Alimentos simples son los que están formados por un solo tipo de nutrientes. Tenemos los aceites, aceite de oliva, aceite vegetal, ¿no? Esos son un solo tipo de nutrientes. Y el azúcar también, ojo que el azúcar también sube la glucosa. Mucho azúcar sube la glucosa al igual que la grasa. Entonces el azúcar son una especie de alimentos simples que se tienen que consumir en menor proporción. Ahora, los compuestos ya vienen mezclados. El pan lleva una mezcla de harina, lleva un poco de sal, un poquito de azúcar, un poquito de aceite o mantequilla. Y esos son carbohidratos. Los carbohidratos que consumimos, las tostadas, el pan integral, el pan simple que comemos, ¿no? Contienen carbohidratos, contiene proteínas y contienen lípidos. La leche contiene lípidos porque contiene grasa. La leche también es una mezcla. No creas que la leche pura de vaca, no creas que es agüita, no, eso también contiene grasa. Ni qué decir con la leche evaporada, si es que será leche. Recuerden que por mucho tiempo nos estaban engañando con ciertos productos lácteos de que era leche, y no era leche, solamente era una mezcla láctea, como la leche pura vida, ¿no? Como otras leches que de la marca, de la firma de Nestlé, de la marca Gloria, que han sido multadas con millones de soles. ¿Por qué? Por la estafa. Eso es un delito de estafa, que deberían ir presos todavía encima, no solamente pagar una multa. Pero estamos en el Perú, donde todo lo imposible sucede acá, ¿ya? Y estamos vivos también, gracias a Dios, no nos hemos muerto. Ok, seguimos entonces. Ya hemos hablado de lo que son los alimentos, o qué es la alimentación, perdón. Primero, ¿qué es la alimentación? La alimentación es un proceso voluntario, consciente, educable, ¿no? ¿Qué consiste? ¿En qué? ¿En qué consiste? En la ingestión de alimentos. Consiste en la ingesta, comer los alimentos. En eso consiste la alimentación. Ahora, los alimentos, ¿qué cosas son? Los alimentos son productos, pueden ser naturales, como la papa, las frutas que comemos directamente, o pueden ser procesados, como los embutidos y los enlatados. Ahora, alimentos simples, tenemos el aceite vegetal, el aceite de oliva y el azúcar. Como alimentos compuestos tenemos la leche evaporada, pasa por un proceso, y el pan, que también pasa por un proceso. La leche evaporada pasa por un proceso de calor. El pan también tiene que pasar por un proceso de calor para que pueda ser el pan que conocemos, para que pueda cocinarse y para que pueda hincharse. Recuerden que también le echan levadura. Entonces, ese es en cuanto a los alimentos compuestos. Ahora vamos a pasar a lo que son nutrientes. Los nutrientes ya tienen otro concepto. Primero, conozcamos qué es la nutrición. Ya sabemos qué es alimentación, que es voluntario, consciente y ahí hacia adentro. Ahora, ¿la nutrición será un acto consciente voluntario? No, porque la nutrición ya está hablando cuando el alimento ya ingresó a tu organismo. Ya no trabaja tu cerebro. Ya aquí trabajan el sistema digestivo mediante movimientos
propios, autónomos, que no obedecen al cerebro. Son alimentos, son movimientos propios. Entonces comienza el proceso de nutrición. El alimento comienza a pasar por un proceso, por un metabolismo. Comienza un proceso. Primero es el proceso. Luego que el alimento ingresó sólido, comienza a desdoblarse en sustancias más pequeñitas. Cuando estamos hablando del proceso de nutrición. O sea, el proceso de nutrición ya es involuntario. Los órganos trabajan solos, ya no obedecen a las órdenes del cerebro. Por eso dice que es involuntario, inconsciente, ¿ya? Que se lleva a cabo ¿dónde? En el organismo, para transformar los alimentos. O sea, el organismo, los órganos digestivos, se encargan de procesar el alimento, ¿ya? Y esto consta de 4 procesos: digestión, respiración, circulación y excreción. Digestión, respiración, circulación y excreción. 4 cosas. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos. Respiración, interviene el intercambio gaseoso para que se pueda llevar a cabo el proceso. Recuerden que el intercambio gaseoso ocurre mediante, ¿qué cosa? Mediante el torrente sanguíneo y los pulmones. Intervienen los pulmones, interviene el torrente sanguíneo. Porque todo lo que comemos va hacia la sangre, recuerden eso. Y la sangre tiene que transportar tanto proteínas, nutrientes y oxígeno. Entonces, digestión, respiración, circulación. Ahí estamos hablando de la sangre. Y por último, excreción, que una vez que ya hubo la digestión, ya hubo el proceso de digestión, todo lo que no sirve es eliminado y evacuado. A eso se llama excreción. Ahora, tipos de nutrientes. A ver, los nutrientes. Tipos de nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes, ¿dónde se encuentran? Dentro de los alimentos. Entonces, los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran dentro de los alimentos. Están incluidos en los alimentos, los nutrientes. Repito, los nutrientes son sustancias químicas que están incluidos dentro del alimento. Ya ustedes saben que el proceso de nutrición ya no es consciente, sino inconsciente. Ya no es voluntario, sino involuntario. Hablo de la nutrición. ¿Ya? Ahora, los nutrientes se clasifican en 2 clases. Tenemos los macronutrientes y tenemos los micronutrientes. Los macronutrientes y los micronutrientes. Ahora, ¿qué son macronutrientes? ¿Ya? Los macronutrientes macro viene de grande o cantidad. Es lo que se encuentra en mayor proporción. Los macronutrientes son los que se encuentran en mayor proporción en los alimentos. Lo que se encuentra más cantidad en los alimentos son los macronutrientes. ¿Ya? Por ejemplo, los carbohidratos, o también se le conoce los hidratos de carbono. También se encuentran, después de los carbohidratos que tenemos, los lípidos y las proteínas que pertenecen a ese mismo grupo. Los carbohidratos que comemos: papa, pan, frutas, dulces sobre todo, ¿no? La uva, la manzana, la fresa, caña de azúcar, sandía. Entonces nosotros comemos carbohidratos todos los días: arroz, yuca. Entonces ahí están los macronutrientes. ¿Ya? Los lípidos que comemos en las frituras, ¿no? Los lípidos que comemos en las frituras y en algunos dulces como los chocolates, ¿ok? Y las proteínas están dentro, ahí se encuentran. Eso se llama macronutrientes, lo que se consume en mayor cantidad. Y nosotros consumimos más macronutrientes que micronutrientes. Los macronutrientes se encuentran en las comidas que mayormente consumimos a diario. Están en mayor cantidad en las comidas.
están en mayor cantidad, son los que más abundan, por eso se llama macro, de bastante, de mayor. Ahora, micronutrientes. Los micro son componentes que se encuentran en menor proporción, ¿ya? En proporciones más pequeñas, en cantidades más pequeñas en los alimentos. Están en los alimentos, pero no en mayor proporción, sino en proporciones pequeñas. Pero así pequeñitas como se encuentran, son bien indispensables para el organismo. Dependemos de esos micronutrientes, ¿ya? Por ejemplo, ahí están, no proteínas, ¿ah? Tenemos las vitaminas, tenemos los minerales y el agua. Las proteínas es diferente. Vitaminas no es lo mismo que proteínas. En los macronutrientes están las proteínas, en los macro. En los micro están las vitaminas, las sales minerales, el agua. Ahí se encuentran lo que son los micronutrientes. Entonces, hay que hacer una selección. Hay que hacer una selección. Los fideos, macronutrientes. El choclo, macronutrientes. El pan, macronutrientes. ¿Ya? Esos son los macronutrientes, son los que consumimos en mayor cantidad. Los micronutrientes, ¿dónde están? Los micronutrientes se encuentran en alimentos, por ejemplo, como agarremos las menestras, los cereales, como la quinoa, la kiwicha, ¿no? Algunos son, ahí se encuentran los micronutrientes. Pues lo consumimos poco, pero tenemos que consumirle en mayor cantidad. Bien, entonces hasta aquí vamos conociendo la diferencia entre qué es la alimentación y qué es la nutrición, qué son alimentos y qué son nutrientes, cómo se clasifican los alimentos, cómo se clasifican los nutrientes. Los alimentos se clasifican en simples y compuestos. Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y en micronutrientes. Ahora pasamos a lo que es los tipos de nutrición. Ya hemos hablado qué es la nutrición, pero la nutrición ya hemos hablado de lo que son, qué es nutrirse y qué cosas son los nutrientes y que hemos hablado cómo se clasifican los nutrientes. Los nutrientes se clasifican en macro y micro. Ahora, la nutrición, hay dos tipos de nutrición. Ya sabemos lo que es la nutrición. Ya sabemos lo que es la nutrición, pero hay dos tipos de nutrición. Tenemos la autótrofa, por los seres autótrofos, que son las plantas, algunas bacterias, cianobacterias, nitrobacterias. Plantas que, las plantas realizan el proceso son de autotrofismo. ¿Por qué? Porque realizan fotosíntesis. Porque gracias a sus células que contienen los cloroplastos, ellas ayudan al proceso, colaboran, ayudan, son las indispensables para el proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué necesitan? Simplemente sustancias inorgánicas como el agua, el dióxido de carbono y la luz solar. Todo lo inorgánico lo transforman en orgánico, lo que tiene vida. Lo inerte lo convierten en orgánico. Son autótrofas. No dependen de otro ser vivo para vivir, sino de puros elementos inorgánicos. Dentro de las plantas, aparte de las plantas, aparte de las plantas, se encuentran las bacterias, algunas bacterias que no todas realizan, algunas realizan quizás fotosíntesis, pero otras no necesitan realizar fotosíntesis, pero no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Simplemente también realizan un proceso de autotrofismo, como las nitrobacterias, que se alimentan del nitrógeno del suelo, que es un químico. Y las cianobacterias. Entonces, esos son los seres autótrofos.
cuando solos fabrican sus alimentos, solos. Y tenemos a los heterótrofos. Ahora, ¿qué son los heterótrofos? ¿Qué son los heterótrofos? Son los que dependen de otros seres vivos para poder vivir. Son los heterótrofos. Por ejemplo, los animales, los hongos y muchas bacterias y protozoarios que dependen de otros seres vivos para poder subsistir o alimentarse. Esto es en cuanto a los tipos de nutrición. Los autótrofos, tenemos a los fotosintéticos, los que realizan fotosíntesis como las plantas, y los quimiosintéticos, que no realizan fotosíntesis, pero sí requieren de otras sustancias químicas para alimentarse, como las cianobacterias, como las nitrobacterias. Las nitrobacterias más conocidas, que necesitan de esa sustancia para poder fabricar su propia alimentación, subsistir ellos mismos. Y los heterótrofos sí necesitan de otros seres vivos para vivir, para poder subsistir, ¿no? Los hongos no son plantas, los hongos no realizan fotosíntesis, entonces son autótrofos. Los protozoarios, como la ameba come cerebro, es un protozoo. Las euglenas, el facus, son protozoarios, ¿no? Y varias bacterias. Hay muchas bacterias que también realizan nutrición heterótrofa, ¿no? Por ejemplo, las giardias. Las giardias, Dios mío, cuando entra a tu intestino, chao. Imagínense el daño que puede causar. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado en lo que son la nutrición. Entonces, voy a enviarles a la plataforma la tarea. Yo les voy a rogar por favor que la tarea, en vez de que me la envíen a la plataforma virtual, me la envíen a mi WhatsApp personal, nombre, apellido y grado. Bueno, segundo año secundaria ya tenemos un grupo formado, no sé de cuántos alumnos. Me gustaría que por ahí, bueno, a través de ellos les voy a mandar la tarea por la plataforma, y por ahí también le envío la tarea. Ya, por ahí también le voy a enviar la tarea y los videos a segundo grado. Pero las tareas no me lo envíen al grupo porque otros se van a copiar. Mejor lo envían a mi WhatsApp personal. Me dicen: profesor, soy de segundo año, mi nombre y mi apellido tal, colegio tal. Porque yo enseño en 3 colegios particulares y necesito que me especifiquen. A la plataforma es muy fácil, pero ¿qué pasa? Que la plataforma se me llena, se me satura, y cuando yo descargo también se satura mi máquina y se hace lenta. Prefiero el WhatsApp. Gracias, chicos. Gracias. Esperamos entonces encontrarnos el próximo lunes. Nos vemos hasta la próxima. Listo. Cuídense, Dios los bendiga y quédense en casa.